Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un saludo fraterno de paz y bien. Dios me lo bendiga. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estás, mi amor, hoy? Bien, gracias a Dios. Bendecida. Encendida. En victoria. Y con tendencia a mejorar. Amén. Un saludo muy hermoso desde nuestra comunidad, que nuestros niños en la comunidad nos lo han venido enseñando lo más de bello. Entonces, de verdad que hoy sea un día maravilloso en el Señor y que cada vez esa palabra se haga más vida en cada uno de nuestros corazones, ¿verdad? Empezamos invocando entonces la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Padre eterno, yo te doy gracias, Señor, por este momento tan hermoso que nos das. Cada día es una oportunidad para crecer en tu amor y saber que estamos haciendo parte del reino de los cielos. El sacrificio de mi Jesús en el huerto de los olivos, allí en la cruz, no fue en vano, Padre, no fue en vano. Así lo quiero tomar, así lo quiero aceptar en mi corazón, y por eso te suplico que esa verdad de que hacemos parte del reino de los cielos y que ya estamos en el reino de los cielos, militando aquí en la tierra, como dice la palabra de Dios, tu palabra, a través de nuestro Señor Jesucristo, se haga vida en nosotros. Haz que esa palabra se haga vida. Te suplico, Padre eterno, que lo que tú nos enseñas cada día con tu palabra viva, esa palabra sea para nosotros una transformación del corazón, porque las luchas no son fáciles, Padre, no son nada fáciles. Bien dice la palabra, bien dice mi Jesús, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz, que renuncie a sí mismo y cargue con su cruz. Y entendía también lo que es cargar con la cruz. Es cumplir la palabra de mi Jesús de Nazaret, porque sí es una cruz cargarla. Ir a visitar al enfermo, dar de comer al hambriento, al sediento, visitar a los presos. O sea, eso no son cosas fáciles, Padre, que dar de comer a quien no me recibe, al que no me rechaza, al que me juzga, al que amarlo. ¿Cómo cuesta? Eso es tu cruz. Tu cruz es cumplir lo que en el Sermón de la Montaña nos explicas, poner la mejilla cuando alguien me ha golpeado. Pero eso es muy difícil, Padre. Por eso necesitamos de ti. Y necesitamos hoy humildemente que el Espíritu Santo nos inunde, nos gobierne nuestro corazón, para que podamos llevar por obra esa palabra y ese mandato. Bien, tú lo dijiste, papá, hagan lo que Él les dice. O sea, hacer lo que Él nos dice es cargar su cruz. Esa es la cruz. La cruz no es mi esposa, la cruz no es mis hijos, la cruz no es la enfermedad que tengo, esa no es la cruz. La cruz es comportarme de acuerdo a las enseñanzas de mi Jesús de Nazaret. Pero eso sí que cuesta. Incluso recuerdo bien a ese hombre rico que dijo, yo cumplo todos los mandamientos. Ok, ¿quieres ser perfecto como mi Padre? Ve y dale a los pobres todo lo que tienes y sígueme. No pudo, porque el desprendimiento cuesta, Padre. Por eso necesitamos de tu palabra viva, necesitamos de ti, porque a través de tu palabra, si la dejamos orar en nuestro corazón, vamos a morir a esas tendencias pecaminosas, a esa carne que nos gobierna. Ven a nuestra vida, Padre Santo, y que esta palabra sea viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, y que ayude cada vez más a que podamos romper con tanta carnalidad y que seamos uno como tú eres uno con mi Jesús, porque sé que el reino de los cielos ya está con nosotros, cuando mi Jesús dio la vida por nosotros en la cruz. Gracias, mi Jesús, Padre Santo. Amén, amén y amén. Amén. Mi amor, ¿qué pasaje bíblico hermoso tenemos para el día de hoy? Bueno, hoy vamos para el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y dirá el rey a los que estén a su derecha:
vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve como forastero y me dieron alojamiento. Me faltó ropa y ustedes me la dieron, estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o falto de ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enferma o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Luego el rey dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí ustedes que están bajo maldición. Váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, anduve como forastero y no me dieron alojamiento, me faltó ropa y ustedes no me la dieron, estuve enfermo y en la cárcel y no vinieron a visitarme. Entonces ellos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o como forastero o falto de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? El rey le contestará, les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Esos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesucristo, Papito Dios del cielo, por tu palabra viva y eficaz. ¿Qué tal esa palabra, Rafa? Espectacular, Momo. Fíjate, me llama mucho la atención porque cuando leíamos Isaías 58, que nos llamó tanto la atención en nuestra comunidad leerlo y estudiarlo, Isaías 58 habla de lo mismo cuando se habla del ayuno. Habla de las obras de misericordia. Y mi Jesús aquí repite 2 veces las obras de misericordia. Y uno dice, pero ¿y que vamos a ser juzgados con las obras de misericordia? ¿No lo quieres creer? Pues miren lo que dice el Evangelio. Mira lo que dice el Evangelio. Entonces separará las cabras de las ovejas. Y por las obras de misericordia nos van a juzgar. Es bien curioso. Incluso si tú lees Isaías 58, dice que si tú cumples en el ayuno que a mí me gusta esas obras de misericordia, voy a ser libre. Voy a ser libre. Pero para darme a los demás, ¿cómo cuesta? Y cuesta porque ¿cómo es de difícil no darle de comer a aquel que me juzga? ¿Cómo cuesta? Esa historia me parece tan linda, ya la he contado varias veces, pero quiero repetirla, del hombre que da de comer a los mendigos, ¿no? Y resulta que le da de comer a aquel que reniega, a un mendigo que reniega, y se siente orgulloso porque el mendigo en el momento de bendecir el alimento empieza a renegar de Dios, y él lo saca corriendo, claro, porque le echaba la culpa de todos sus desastres, ese hombre, y lo saca corriendo de su casa, no comió absolutamente nada, y el Señor va y en oración le dice, Señor, estoy feliz porque hoy saqué un apóstata, hoy saqué a ese hombre que no cree en ti, y empezó a renegar y lo saqué y hoy te ayudé, hoy fuiste el superhéroe porque yo pude defenderte de todas esas calumnias que te decían. Y el Señor le dijo, tan sencillo, le dijo a este hombre, él me ha estado criticando como por 10 años y yo nunca lo he sacado de mi corazón, y contigo estuvo unos 10 minutos y lo sacaste de tu casa. Impresionante. ¿Cómo cumplir con lo que el Señor me dice? ¿Cómo realmente ser oveja, no cabra? Porque tendemos a ser cabras. La cabra que salta de un lado para otro, la cabra que critica, que juzga, la cabra que no es capaz de ser misericordioso con el hermano, que no es compasivo con los demás. Cuando el Señor nos pide ir a las cárceles, tal vez podamos ir a predicar a las cárceles como misión. Tal vez vayamos a un ancianato, un orfanato, lo que sea. Pero ¿cómo va mi corazón si mi corazón no está libre en el Señor y cargamos todavía con situaciones difíciles? ¿Cómo ir a darle de vestir al
que no tiene ropa, o darle alojamiento al peregrino, que eso cuesta. No, es que nos van a robar, es que nuestros vecinos, es que tal cosa. Entonces, ¿cómo darle a los demás sin que a mí me cueste? Porque damos la sobra, no damos lo que nos da, siempre damos el extra, sí, el excedente, pero no damos lo que nos cuesta. Eso es difícil, muy difícil, solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es tan importante uno doblegar la carne, porque la carne a uno no lo deja, porque como yo no tuve en mi infancia, o tal vez me enseñaron a ser amarrado, decimos aquí en Colombia, o sea, con las cosas como que no suelto, pues entonces si aprendí eso de mis papás, si aprendí eso de mis heridas que traigo del pasado, porque no tuve, ahora que tengo no le suelto ni media a nadie, se la tiene que ganar con el sudor de su frente, como a mí me tocó ganármela y no la voy a dar a nadie, y tiene que trabajarla como ya la trabajé. Pues el Señor Jesucristo no está diciendo eso, porque todo es prestado, no que el dueño de todo es el Señor. Entonces yo le estoy dándole a alguien lo que el Señor a mí me está dejando administrar, porque yo soy solamente un administrador de sus bienes, y como administrador el Señor quiere que le demos a los demás, porque en la medida que uno más da, más recibe. Eso sí lo tengo por principio espiritual, lo tengo por ley, no por teoría. Si tú das a los demás y te das cada vez más, vas a recibir, como esa frase de los terciarios capuchinos de nuestra preciosa comunidad a la cual pertenecemos, que es mejor desgastarse por los demás que oxidarse por uno mismo. ¿Qué te parece, mi amor? Tremendo, Rafa, tremendo, porque en estos tiempos sí es muy importante que nosotros revisemos esto, porque una de las cosas que está primando en las personas precisamente tiene que ver con el egoísmo. Y como dice el egoísmo es precisamente yo estar centrado en mí mismo. Yoísmo, sí. Yoísmo. Egoísmo. Entonces el asunto es que el Señor aquí está diciendo muy claramente el darse uno por los otros, y el amor del Señor es darse uno por los otros. Pero desafortunadamente el mal ha estado haciendo que las personas antes se centren en mientras más tenga yo y no me interesa la otra persona, mientras más pueda yo obtener sin importar los medios por los cuales yo voy a hacerle daño a la otra persona. O sea, es una situación de acumulación impresionante que pues eso es resultado del enemigo en el corazón, ¿no? Entonces, por eso no se ven casi esas obras de misericordia, casi no se ve ese yo preocuparme por el otro, o sea, no se interesa por las personas para nada, o sea, las personas están siendo de lo más, o sea, peor que un objeto, le están dando muchísimo más valor a los objetos, además de que es más importante estar pendiente de los animales, y por la situación de los animales entonces es más correcto estar pendiente de los animalitos que de los niños, de los seres humanos. O sea, estamos cambiando muchas cosas que, o sea, están bien mal, y aquí claramente el Señor nos está diciendo que es muy importante la misericordia, porque aquí el pasaje nos está indicando muchas cosas que son de misericordia. Nosotros clamamos misericordia, pero nosotros no tenemos misericordia por las personas. A veces no tenemos ni misericordia por los mismos de la casa de uno. A veces somos demasiado crueles con los mismos familiares. Nos causa dificultad tener misericordia. Sí, sabemos que fallan y demás, pero es que ¿quién dijo que nosotros no fallamos? Nosotros queremos la misericordia para nosotros, pero no somos capaces de tener misericordia por la otra persona, por el familiar, por ese papá, por esa mamá. No, es que mi papá fue así, así, así. El asunto es que, o sea, hay un mandamiento claro que dice honrarás a padre y madre, no dice honrarás a padre y madre si son excelentes padres y te dieron todo lo que necesitas. No, dice simplemente honrarás a padre y madre. O sea, es algo que
que debemos hacer independientemente de eso, y eso nos lleva debo aprender a perdonar y debo perdonar. Acordémonos que el perdón no es una situación de si yo quiero, mirar a ver si lo siento, mirar a ver si se lo merece. No, la decisión el perdón es una decisión. Es yo hasta donde me quiero sentir libre de la carga de estar pensando siempre que esta persona me está debiendo. O sea, la primera persona que se siente bendecida con el perdón es uno. La primera persona que se libera es uno. Y el Señor aquí nos está hablando de esa misericordia que debemos tener por las personas, ¿sí? Nosotros sí queremos que tengan misericordia. O sea, si nosotros tenemos una situación difícil o lo que sea, si nosotros cometimos un error, nosotros esperamos que a nosotros nos consideren, pero no de parte de nosotros hacia los otros. Entonces, aquí el Señor nos está dando con claridad una situación que nos está diciendo, hay que tener amor, porque no es el amor humano, es el amor de Dios, el amor del darse, el amor del entregarse por el otro, el amor de tener la misericordia, el amor de tener el perdón, el temor de dar, el amor de tener o tener fe en la otra persona, ¿sí? El amor de dar esperanza. O sea, hay muchas cosas que desafortunadamente a través de los tiempos se han ido perdiendo. Y aquí el Señor nos está hablando muy, muy claramente. O sea, ¿quiénes somos del reino de Dios? Los que hagamos las obras de misericordia. Los que tengamos el amor, no es tanto el hacer las obras de misericordia. Eso es el resultado de algo que debemos tener en el corazón, ¿sí? Por eso dice el Señor, por su fruto los conoceréis. O sea, lo que hay en el corazón de la persona, eso lo va a actuar, ¿sí? Entonces, si la persona tiene amor, va a dar cosas, pero van a dar cosas de una manera especial, con misericordia y la ayuda a la otra persona, dándole ese afecto para que se sienta diferente. Porque sí, yo sé que hay personas que son muy bellas personas, dan de todo, ¿sí? Dan de todo, pero con un interés. Y el Señor lee las intenciones del corazón y no es con interés, porque yo sé que hay muchas personas que dan cosas, pero por el interés de que les devuelvan favores. No, ese no es. O sea, yo te amo si tú me amas. Yo te perdono si tú me perdonas. Yo cambio si tú cambias. No tiene que ver con eso, tiene que ver con tener la misericordia hacia la otra persona. Esa misericordia hace que tú actúes, esa misericordia hace que tú quieras dar de corazón sin esperar a cambio, así como lo hizo nuestro Señor. Nuestro Señor nos amó tanto, dio toda su vida por nosotros sin esperar nada a cambio, y tanto es así que Él abrió la puerta a la salvación. Pero solamente van a pasar los que quieren pasar a la salvación. Porque ¿cuántos teniendo la bendición de tener la puerta abierta para ir a la salvación, cuántos todavía están buscando lo oscuro? ¿Cuántos todavía están haciendo lo malo? ¿Cuántos todavía están llenos de rencor, de resentimientos, de odios y actúan conforme a eso? Cada uno decide, pero el Señor, independientemente de eso, nos amó a todos y a todos nos da la oportunidad. Ya veremos si agarramos esa oportunidad, porque eso es lo que el Señor nos está indicando. Y aquí nos está diciendo, o sea, que Él nos va a juzgar conforme al mismo amor que Él nos entregó. Porque es el mismo amor que Él nos entregó. Él tuvo misericordia, Él ayudó, Él se compadeció, Él perdonó, ¿sí? Y con la misma vara que midamos seremos medidos. El Señor midió con vara de amor, ¿sí? Pues así mismo nos va a medir. Así mismo a nosotros nos va a medir. Entonces es importante que nosotros seamos conscientes de esto, porque las personas a veces nos confundimos, a veces creemos que por estar todo el tiempo en la iglesia orando, ¿sí?
esa es la forma como nosotros vamos a ser salvos. No necesariamente es así, porque no dice que todo el que dice, no dice la palabra de Dios, dice, no todo el que dice o invoca al Señor, 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 ese será salvo. No, va a ser salvo el que hace la voluntad del Padre. Y aquí hay una cosa con claridad que está diciendo, tenemos que tener misericordia, ¿sí? Y esa es la voluntad del Padre. Entonces, si la voluntad del Padre es yo tener misericordia, no me basta estar diciendo, Señor, Señor, acuérdate de mí, ten compasión de mí. No. Es tremenda esta situación porque el Señor nos está recalcando grandemente, nos está recalcando. Y aquí es, o sea, súper clarísimo el mensaje del Señor. Súper claro de cómo va a ser que Él nos va a juzgar. Y nos va a juzgar es por el amor que nosotros hayamos desarrollado por los demás, pero el amor del darse, el amor que Él nos enseña, no el amor de nosotros que es el egoísta. El amor de nosotros es el posesivo, el amor de nosotros es el yo quiero tener. Eso no es el amor de Dios, ese es el engaño del enemigo. Así fue como el enemigo nos enseñó a amar. Pero el amor de Dios, que fue como nos la mostró nuestro Señor, fue el darse. Es totalmente contrario. Porque acordémonos, todo lo que hace el enemigo es lo contrario del Señor. Entonces es importante que nosotros tengamos claridad de esto. Si nosotros no todavía tenemos ese egoísmo, todavía vemos como que independientemente de lo que te estén haciendo, ama, perdona y suelta, si nosotros no hacemos eso es muy complicado. Me acuerdo que mientras yo más luchaba porque Rafael se quedara a mi lado, hoy los problemas eran peores, de verdad, eran peores. Y ahí es donde uno se da cuenta de si uno ama o no ama. Yo me di cuenta de que ser egoísta no es amar, ser egoísta no es amar. Cuando tú amas a una persona, tú das la libertad si esa persona no quiere estar junto a ti. Tú le das la libertad, de resto tú no estás amando. Si tú amas a esa persona, y esa persona no quiere estar junto a ti, pues uno deseará para esa persona la felicidad. ¿Qué puedo hacer? Vete. ¿Sí? Es en el momento en que yo le digo, Señor, no sé, o sea, a mí lo único que me interesa es que mi esposo se salve. Si él cree que va a ser feliz en otra parte, Señor, este es tuyo, te lo entrego. Tú haz lo que tengas que hacer. Y morir a la compañía, morir a querer tener a esa persona. Es importante. Ese es el amor que el Señor da. Ese es el amor que el Señor nos entrega. Entonces es lo que el Señor quiere de nosotros. Que nosotros realmente podamos demostrar el amor, pero dando. Y si tengo que dar la libertad, pues se la doy así me duela. Así me duela, pero al Señor le dolió y fuertemente, y además de eso lo demostró físicamente. Al Señor le dolió. Yo no me imagino cómo, o sea, la fuerza tan tremenda que tuvo que hacer o sea, como esa angustia, porque sí a uno sí le duele, pero cómo entregó todo, viendo todo lo que pasó en ese calvario y demás, y aún así amando hasta el final para decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es impresionante. Y eso mismo, mi amor, a mí me cuesta, y estuvo hablando a mí como, Señor, bueno, ¿y por qué uno no cambia? Si lo que tú estás diciendo es la verdad, si lo que mi Jesús habla es la verdad, ¿por qué yo no cambio? ¿Qué me causa dificultad para que yo pueda poner por obra esa palabra? Pues Rafa, una de las cosas que yo percibí es mientras menos contacto se tiene con el Señor, menos se cambia. ¿Por qué razón? Pero menos contacto con la palabra de Dios. Porque hay un versículo que nos gusta mucho hablar y dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Mientras uno no se sumerge en la palabra de Dios, no se libera en su manera de pensar, no se libera. La palabra de Dios nos libera. Y entonces cuando el pensamiento se libera,
tú ya empiezas a pensar como el Señor pensaría. Y mientras uno no tenga ese estudio, ese contacto, esa intimidad, ese buscar el consejo en la palabra de Dios, es muy difícil renunciar al egoísmo, porque si nosotros solamente nos centramos en lo que el mundo nos enseña el egoísmo. Eso es lo que el mundo nos enseña. Y el Señor necesita que cambiemos esa manera de pensar, y la única forma, el único libro claro que nos enseña la manera de pensar es la Biblia. Estuvimos ayer con mi esposa proclamando en la Eucaristía. Nos invitaron a ser proclamadores. Entonces, incluso recogimos la ofrenda. Primera vez que de una u otra forma se hace, ¿no? Y fue muy interesante. Y uno se pone a mirar, supongamos que no seamos espirituales o que no busquemos de Dios. Todavía nos falta ser más espirituales, crecer más en el amor de Dios. Nos cuesta, todavía tenemos mucho por recorrer. Intentamos. Pero me llama tanto la atención, Moni, porque para todo hay un orden, ¿no? Cómo uno se debe arrodillar, cómo uno debe hacer el agacharse, cómo uno debe recoger la ofrenda, cómo uno debe ponerse atrás y pasar todos al mismo tiempo, cómo se lee la palabra, quién lee la primera lectura, el salmo, la segunda lectura, después que hace la venia al frente del Santísimo. Bueno, tanta norma. Uh-huh. Y uno dice, y bueno, yo puedo ser un ministro de comunión, puedo ser un proclamador, puedo ser un ujier, pero si mi corazón no tiene la palabra de Dios viva, solamente soy, como dice la palabra de Dios, soy como un, ¿cómo se llama eso? Donde me echan miel, no sé, como un vacío, por dentro todo vacío. No sé si ustedes lograron conocer de esas cuestiones que son como los zurrones, le decíamos aquí en Colombia, los zurrones que son sacos de piel de res, ¿sí? Sacos de piel de res, con unas bolsas grandes como costales, pero son donde echaban la miel antiguamente, y eso pues pero uno los veía llenos. ¿Por qué? Porque eran de piel, muy fuertes, llenos, pero cuando iban a mirar estaban vacíos por dentro. Uno puede aparentar todas las cosas, pero a veces podemos de pronto hacer misericordia, pero nuestro corazón está lleno de podredumbre, de pecado, de falta de perdón. Ponte a pensar, por ejemplo, lo que pasaba con los narcotraficantes o hacían los narcotraficantes en Colombia, ¿no? O lo que hacían los sicilianos, esa cosa nostra por allá en Italia. Pagaban misas, daban grandes muchas aportes a la iglesia para lavarse la manito y sus sentimientos de culpa, pero ellos seguían haciendo lo malo. Para que siguieran orando. Sí, claro, por o sea, ellos. perfectamente podemos caer en un problema tremendo en la espiritualidad, que es una falsa espiritualidad, porque no estamos siendo no es que seamos religiosos porque religiosos somos, porque somos parte de una comunidad religiosa, sino ser legalistas. Y a veces caemos en el legalismo, en cumplir, pero mentir, cumplimiento. No estamos siendo coherentes con lo que hacemos. ¿Por qué? Porque hay un vacío espiritual en nuestro corazón. Y podemos hacer obras de misericordia, pero si en mi corazón hay un vacío, simplemente por sanar una herida, no, más por un sentimiento de culpa hacemos las cosas, y no porque hemos sanado, no sirve de nada. Porque el Señor siempre ve la intención del corazón. Bien, tú repites un pasaje bíblico, que por las obras no seremos salvos, ¿no? No, sí. Entonces es el mismo hecho, claro, que también dice la palabra, por sus obras los conoceréis, sino de igual manera también es ver el corazón, cuál es la intención del corazón, qué es lo que tú llevas en tu corazón, y para eso hay que sanar el corazón, hay que liberarnos, y la mejor manera de liberarnos, como se los decía, si lees Isaías 58, dice, es a través de la palabra que nos hace libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hace libres. Uh-huh. Y en ese mismo hecho de ser libres en la palabra, conocer, sumergirnos en la palabra, vamos a ser misericordiosos, porque sea así, sea por inercia. En la medida que tú te sumerges más en Cristo Jesús, Él te impulsa para hacer a los demás, ser misericordioso, ayudar a los demás, al necesitado. ¿Por qué? Porque te nace. Y si tú tal vez estás estudiando la palabra, va a venir alguien que te va a llevar a ser misericordioso. Me llama la atención, por ejemplo, en Semana Santa, ¿no? Y un sacerdote nos dice, yo quiero que ustedes nos acompañen, por ejemplo, que nos acompañen a hacer la Semana Santa por allá en una vereda.
¿Tú has ido alguna vez a una vereda a hacer Semana Santa? Nunca, ¿no? No, o sea, como tal vereda no. Pero es bonito, ¿no? Es muy bonito. Y uno simplemente está así dispuesto y de pronto llega alguien y te lleva a cumplir las obras de misericordia, porque a veces dicen, no, pero es que yo cómo cumplo las obras de misericordia, a ver a quién visito, a dónde voy. Dedícate a amar a Dios y Él se encargará de llevarte, tal vez con otra persona, de sugerirte, ¿sí? De decirte, vamos a predicar allí, vamos a predicar allá, sí, o a perdonar, pero incluso por la misma casa. Uh-huh. Entonces, ánimo pues, porque tenemos algo muy bonito, que es aprender de lo que el Señor nos enseña, ser coherentes con lo que el Señor nos enseña. Un fuerte abrazo para todos, Dios me los bendiga. Que se te conozca por las obras. Dios los bendiga. Chao.